Vale. Responsabilidad patrimonial, más o menos sabemos qué puede ser. Esto está definido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. ¿Vale? También aparece en la Ley 40. ¿Y qué crees que es, Davinia, si decías que sí? Bueno, sí, ahí habría una confusión de cuestiones que entrarían en temas penales y eso, pero bueno, básicamente, a ver si lo tengo por aquí. Cuando una persona física o jurídica causa un perjuicio o daño a otro, ya sea intencionado o causal, ya sea por error o negligencia o por el desarrollo normal o anormal de la actividad que realiza o los servicios que presta, nace la obligación de reparación. ¿Vale? Al final lo que significa es que si nosotros le causamos un daño a la administración o la administración nos causa un daño a nosotros, nace la obligación de reparación. Si nosotros le causamos daño, como dice Davinia, estrompando un coche contra una fachada pública, la obligación de reparación va a ser que hay que reparar el edificio. Y tendremos que pagarlo nosotros, ¿vale? Cuando pasa al revés, cuando es la administración la que te daña a ti, pues entra lo que sería la responsabilidad patrimonial, ¿vale? Déjenme confirmar solo que se está escuchando el audio y todo, ¿vale? Parece que sí. Parece que sí, parece que está grabando. Vale. Pues la relación entre el daño producido y la obligación de reparación es lo que se denomina responsabilidad. En esencia consiste en el deber de reparar las consecuencias lesivas para que el otro, para, porque el otro no tiene el deber de soportarlas, ¿vale? Y que son imputables al responsable. Aquí entran unos conceptos un poco vagos, pero se van a ir centrando, ¿vale? Leyes de aplicación. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas y, sobre todo, la parte importante, la irretroactividad, la de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, ¿vale? Aparte de eso, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. En el 106, que es el inicio, o decir, es el precepto constitucional que da pie a la responsabilidad patrimonial, es el artículo 106.2 y dice: los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo causas de fuerza mayor. Esto es importante, porque al final que ponga salvo causas de fuerza mayor implica que hay un argumento jurídico para no pagarte tus lesiones, ¿vale? Y te pone siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Aquí hablamos de funcionamientos normales o anormales. Cuando dice funcionamiento anormal, lo que se refiere es a cosas que no deberían pasar en la administración. Es decir, que pase un quitanieves y te rompa el coche no debería pasar, es un funcionamiento anormal, ¿vale? Pero también son indemnizables el funcionamiento normal de la administración. ¿Qué creemos? Que no, que sí. Si la administración actúa de acuerdo a las leyes, es indemnizable. Sigue en el artículo: los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la administración de justicia, darán derecho a indemnización. Con lo cual, la administración tendrá que indemnizar a los afectados, salvo los causas de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios, sea porque han funcionado mal o porque han funcionado bien. Si yo llego y expropio una vivienda a una persona, lo tengo que indemnizar. Y eso está contemplado, la expropiación. Es decir, son causas tasadas que voy a lesionar
a los particulares, ¿vale? Que en este caso la expropiación entraría por otra vía, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, es el funcionamiento normal o anormal. Y en la justicia, en la administración de justicia, siempre habla del funcionamiento anormal. ¿Nos suena por qué puede ser? ¿Cuáles son las cosas que hace la administración de justicia? Pues, por regla general, todas las cosas que hace la administración de justicia perjudican a uno o a otra parte, ¿no? Al final, todo lo que se decide en el juzgado, uno de las dos partes que van a litigar sale perjudicada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando funcione mal la justicia y cause daño, como son esas sentencias que se pegan a lo mejor 20 años en ser juzgadas, o cuando se decide erróneamente que una persona tiene que ir a la cárcel y luego se demuestra que no, son funcionamientos anormales, ¿vale? Y dan, perdón, y dan derecho a la indemnización. El Estado tiene competencia exclusiva sobre el sistema de responsabilidad patrimonial de todas las administraciones. Esta pregunta para la señorita que va a hacer el supuesto práctico, si se acuerda de qué artículo es el de las competencias exclusivas del Estado. (149.1.18). Sí. La primera habla de las competencias de los estatutos que se pueden asumir por las comunidades autónomas. La 149.1.18 te habla de los contratos, te habla de la responsabilidad, ¿vale? Eso en un supuesto hablar del 149 y comenzar diciendo el Estado tiene competencias en la regulación básica de los contratos o en el estatuto del empleado público y todo eso, lo peta. Ley 40 es el que regula los principios, ¿vale? Dentro del título preliminar, capítulo cuarto de la responsabilidad patrimonial, te habla de las administraciones públicas y de las autoridades y el personal al servicio de las administraciones públicas. No solamente va a hablar de la responsabilidad que tiene la administración, sino de los funcionarios y funcionarias. ¿Vale? Lo primero que nos dice que son requisitos de la responsabilidad patrimonial, esto es súper fundamental, es que sea funcionamiento anormal o, bueno, aquí lo puse dos veces, pero que es normal o anormal de la administración, ¿vale? Que el sujeto perjudicado es el que está legitimado para iniciarlo, ¿vale? Que se acredite el daño, que no esté obligado a soportarlo. Es decir, si por ejemplo un tributo es una lesión que te está produciendo el Estado, ¿vale? Tener que pagar dinero por algo, pero es que estás obligado a soportarlo, ¿vale? Entonces aquí es cuando te dice lo de no estás obligado a soportar. Que venga el quitanieves y te arañe el coche, no estás obligado a soportar eso, ¿vale? Mm, eh, mm, por eso dije lo de que en principio la expropiación va por otra vía, pero si, si lo analizamos bien, el Estado tiene derecho a quitártelo, pero tú tienes derecho a conservarlo. Con lo cual, ya en la ley de expropiación te dice que nadie podrá ser privado de sus bienes sin la indemnización correspondiente. Vale, entonces ya entra un poco por esa vía, pero en verdad, si lo asemejamos a esto, ¿tú estás obligado a soportar que te quiten el bien? Sí. ¿Tú estás obligado a soportarlo sin que recibir indemnización? No. ¿Vale? Que exista relación de causalidad. La relación de causalidad es lo que se dice de causa-efecto, ¿no? Hay que verlo así como ese tipo de cuestiones. Causa-efecto, vale. Pues si tú lo que tienes es una lesión en la rodilla y resulta que es que había un andamio que se cayó sobre ti,
Pues bueno, hay una relación de causalidad. Si el daño no tiene nada que ver con lo que se está argumentando, ¿no? Entonces no existe relación de causalidad, ¿vale? Y otra cosa importante es que tiene que estar dentro del plazo, ¿vale? Las primeras, que son sencillas de entender, no las desarrollé, pero las siguientes sí. Acreditación del daño, lo que nos dice la ley de la 40, la ley del régimen jurídico del sector público. En todo caso, el daño alegado deberá ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Esto es preguntable en los tipos test que te pregunten sobre responsabilidad patrimonial. Esto es importante de tenerlo claro. Efectivo, evaluable económicamente e individualizado, ¿vale? Esto entra dentro de la ley 40. Vale, el daño tiene que ser real y cierto, valorable económicamente y singularizado. ¿Qué quiere decir? Que no vale expectativas de riqueza, ¿vale? Importante es que sí que valdría lo que se denomina a nivel jurídico el lucro cesante, que es la cantidad dejada de percibir, ¿vale? Si yo tenía un estanco y por culpa de que la administración para una procesión pone una valla y no deja pasar a la gente, yo pierdo dinero todos los días, ¿vale? Y eso se puede medir cuánto estás perdiendo diariamente. Pero lo que no puedes decir es que, como iba a haber un concierto ese fin de semana, tú esperabas vender 10.000 más. Eso no es valorable económicamente. Antijuridicidad de la lesión. Solo será indemnizable las lesiones producidas al particular provenientes de daños que no tenga el deber jurídico de soportar, ¿vale? Lo que hablamos de los tributos. El tributo es el caso más claro. Si hay un tributo que dice que tú estás obligado a pagar el IGI por comprar el pan, pues tú tienes el deber jurídico de soportar eso, ¿vale? No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia. Esto se fue añadiendo poco a poco, de las técnicas existentes en el momento de la producción, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para esos casos. ¿Esto para qué lo usan? Para un poco aludir a muchas veces a todo el tema, por ejemplo, del amianto, ¿no? Que no se sabía cuando se colocó que ocasionaba cáncer, ¿vale? Por ejemplo, lo intentaron también con el tema del COVID, ¿no? En el momento, en el estado de la ciencia, no sé qué. Lo que pasa es que luego, a nivel judicial, han demostrado que es que la ciencia lo podía prever. Es decir, era un virus, se conocía, se estaba transmitiendo y se podían haber tomado las medidas ¿sabes? Unas medidas de protección más adecuadas. Pero, por ejemplo, si existe otro virus de eso, que se carga la mitad de la población y nosotros ni siquiera nos enteramos de qué está pasando, ¿vale? El estado de la ciencia no ha podido prever eso, ¿vale? Yo sobre todo se lo achaco a, siempre usan estas cláusulas, nos acordamos que los interinos cobran trienios, y si lo leéis en el TREVEP, lo que te dice del cobro de los trienios o de la prestación de servicios de los interinos es que no podrán cobrarlos de manera retroactiva, ¿no? Sino desde el momento en el que presentan la solicitud. Eso se hizo porque había interinos que ellos no lo cobraban y habían interinos que tenían 30 años de antigüedad. Se les reconoció el derecho a los trienios y entonces si esa gente presentaba la solicitud de los trienios con efectos retroactivos, ¿vale? Pues al final producía un quebranto de la leche. Entonces, ¿qué se hizo? Pues poner que en el momento de la solicitud, de ahí en adelante, entonces te introducimos los trienios, ¿no? Pues esto un poco lo asemejamos a eso. El amianto no se sabía que producía cáncer, ahora se sabe y como ahora se sabe se retira. Pero en el momento de la técnica existente no podíamos nosotros prever que eso iba a dar cáncer, ¿no? Por ejemplo,
las molestias que padecen los ciudadanos como consecuencia de la ejecución de unas obras para la remodelación de una calle serían daños que han de soportar todos los ciudadanos y por tanto no tendrían la nota de antijuridicidad. ¿Vale? Tiene que ser individualizado también el daño. Para un grupo, ¿vale? Sirve para un grupo o para una persona concreta. El perjuicio sufrido por quien lo alega no ha de superar objetivamente no ha de superar el objetivamente admisible en función de los estándares sociales. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Sí. Relación de causalidad, que es lo que estábamos hablando antes. Es decir, que el daño o lesión patrimonial sufrida sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación de causa-efecto, sin intervenciones extrañas que alteren el nexo causal. El nexo causal significa que el que se caiga el andamio y que tú estés debajo implica que tengas la lesión. ¿Vale? Tiene que ser así directo. No vale que se cayó el andamio hace una semana, ha pasado por allí todo el mundo, pero yo pasé y me clavé justo un clavo que seguramente fue del andamio. Claro, puede ser del andamio, puede ser otra cosa. ¿Vale? Ya se pierde ese nexo causal. Y inexistencia de fuerza mayor. ¿Vale? Esta se define como el acontecimiento imprevisible y extraño en el ámbito de actuación de la administración. Procede si el daño se ha ocasionado por un caso fortuito, definido como el acontecimiento imprevisible pero intrínseco. Incendio natural sería causa de fuerza mayor. Pues depende. Aquí yo puse unos ejemplos, pero la realidad es que todo depende. Causas de fuerza mayor, se han tomado las medidas necesarias para proteger el bosque, se mantiene y todo ese tipo de cuestiones. Pues depende, ¿vale? No, en un examen de este tipo no van a entrar realmente a que les diga si es de fuerza mayor o no es de fuerza mayor. Lo que te van a preguntar es si en el caso de que haya un evento de fuerza mayor, ¿es indemnizable o no es indemnizable el daño? Pues tú simplemente con poner si hay un evento de fuerza mayor que no se ha podido prever, no es indemnizable. Requisito temporal, que es la parte así más importante, que esto sí es importante de esta parte, ¿vale? El derecho a reclamar prescribirá al año de el momento en el que se produzca el hecho o el acto que motiva la indemnización o, esto es muy importante, o se manifieste su efecto lesivo. Se te cae se te cae o te caes tú dentro de un organismo público, ¿vale? Tú te caes, te levantas, ¿estás bien? Oh, sí, estoy bien. Pasa el tiempo, te hacen una radiografía y te ha roto un ligamento, ¿vale? Producido por la caída de ese momento. Pues entonces, en ese momento se manifiesta el hecho lesivo y a partir de ahí es cuando tienes un año para reclamar. En el caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o determinación del alcance de la secuela. Si tú tienes un accidente, esto se ve mucho también en los accidentes laborales, ¿no? Tú tienes un accidente, por ejemplo, en el trabajo, ¿cuándo se va a ponderar si tú realmente estás capacitado para el trabajo, si se te incapacita o cualquier tipo de cuestión, ¿vale? O indemnización que te pueda corresponder? Pues tú al final, hasta que no acabe todo el procedimiento, acabe la curación y se determine que o te has curado o te han quedado secuelas, cuando se determine eso, es cuando tú puedes solicitar la indemnización, cuando empieza tu año para la indemnizar, ¿vale? Entonces nosotros nos caemos por las escaleras de un edificio público, a nosotros nos trasladan urgente al hospital, vamos a empezar la rehabilitación, vamos a empezar todo tipo de tratamientos y en el momento en el que nosotros nos curamos, entonces podemos valorar económicamente qué nos ha supuesto eso, ¿vale?
O en el momento en el que se determinen las secuelas, hay unas tablas de ponderación donde que parece la charcutería que te dice te falta un brazo, tantos euros, te falta una pierna, tantos euros. Pues en ese momento es en cuanto se puede definir cuánto ha salido el percance, ¿sabes? Una lesión por norma con rango de ley, ¿vale? Que también son indemnizables si sale una ley que te perjudica a ti. O derecho de la Unión Europea prescribe al año de la publicación del BOE o en el diario de la Unión Europea. ¿Vale? No tiene por qué ser caída física, sino si sale una ley que te perjudica y que es indemnizable, ¿vale? No tienes el deber jurídico de soportar esa lesión. Esto es un poco más complicado porque al final el efecto jurídico, al ser una ley que teóricamente te obliga, pero bueno, de forma indirecta te puede perjudicar, ¿vale? No tiene por qué obligarte la ley. En los casos que proceda a reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso administrativa de un acto o disposición de carácter general, el hecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución o sentencia definitiva. ¿Qué tenemos aquí? Pues lo típico, sale una ley, un reglamento, un acto que nos perjudica, reclamamos, nos dan la razón y se declara nulo o se anula el acto, ¿vale? En ese momento nosotros nos han hecho un daño que podemos reclamar. Pues entonces, siempre hay que contar ese año, ¿vale? Lo que te van a preguntar es el año. Eso es lo que hay que tener claro, el año. Pero hay que saber si es secuelas físicas o psicológicas, el año desde la curación o secuela, si es por una norma, el año desde la publicación, ¿vale? Aquí habla de concurrencia entre varias administraciones, no es nada importante, pero a nivel de tipo test a veces preguntan esta literalidad que dice cuando la gestión dinamitante de fórmulas conjuntas de actuación, que eso es al final varias administraciones que actúan a la vez, ¿vale? Por ejemplo, un evento que puedan hacer o cualquier tipo de actuación en la que hayan varias administraciones y te produzcan la lesión, aquí rápidamente la ley define quién paga en esas cuestiones. ¿Vale? Entonces te pone responderán en todo caso de forma solidaria. ¿Vale? Cuando habla de solidaridad aquí, no es que sean ellas de forma altruista, ¿vale? Sino cuando te habla de esta solidaridad a nivel del tema de fiscalidad y ese tipo de cuestiones, es que si no responde una, responde la otra, ¿vale? Cuando a ti te dicen que aceptas las deudas de manera solidaria, es que si no lo paga con el que estás metido en la empresa, la pagas tú y si no las paga el otro, ¿vale? Todos tienen la misma obligación de pagarlas y da igual a quién se la reclame, ¿vale? Cuando la actuación no es concertada, la responsabilidad se fijará para la administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado, intensidad de la intervención, ¿vale? La responsabilidad se da solidaria cuando no sea posible dicha determinación. Es decir, si nosotros tenemos un convenio, ¿vale? Para la gestión de un edificio público y la gestión corresponde a el Ministerio de Política Territorial y los recursos como material de oficina y ese tipo de cuestiones corresponde al Ministerio del Interior, pues si se caen en las instalaciones es culpa de política territorial, ¿vale? Eso es cuando hay ese concierto, cuando se define esto es tu responsabilidad, esto es mi responsabilidad. Pues si pasa aquí, pues es responsabilidad tuya. Si pasa aquí, es responsabilidad mía. Si no se puede definir de quién es la responsabilidad, respondemos de forma solidaria todos los que estamos incluidos. Responsabilidad de los contratos. ¿Vale? Esto es importante, que ya esto si entra C1 y no voy a decir C2 porque a David ya no le entran los contratos. La responsabilidad que se exija a los contratistas y concesionarios se sujeta al derecho privado, ya que ellos responden de los daños causados por sí mismos. En un contrato en un contrato público, ¿vale? Nosotros licitamos un contrato, tenemos a un muchacho, por ejemplo, que está haciendo temas de limpieza, ¿vale? De limpieza. Esto, por ejemplo, se puede dar muy, muy fácilmente. El muchacho limpia las instalaciones
y durante la limpieza de las instalaciones tú tenías, o un ciudadano tenía allí depositado un maletín, un tal, un no sé qué, y le pasa con los productos de limpieza y le estropea el maletín y se lo destroza. Se lo marca, se lo tal, se no sé qué. Eso es fácil que pase. ¿Vale? Pues entonces, ¿quién responde sobre eso? ¿La administración, que es la que tiene el contrato? No. En principio responde la empresa privada. ¿Vale? Ellos responden sujetos al derecho privado sobre los daños que causen. Pero ojo, hay una excepción. La administración será directamente responsable cuando los daños o los perjuicios sean achacables a su propia actividad técnica, aunque de la misma sea ejecutor material un tercero, si éste se atiene a las instrucciones u órdenes de aquella, ¿vale? Esto lo que quiere decir es, si la administración le ordena a pasar los productos químicos cuando está la gente paseando por ahí, incluso desoye al contratista que le dice, oye, mira, vamos a poder tener un problema con esto. ¿Vale? Pues si tú lo haces siguiendo las instrucciones de la administración, pues entonces es responsable la administración, ¿vale? También hay que considerarlo orden directa de la administración pública los vicios en los proyectos elaborados por aquella. Es decir, cuando vamos a hacer una obra, todas las obras necesitan un proyecto de obra, ¿vale? El proyecto de obra se usa para mandarlo, por ejemplo, que eso no te sale en muchos lados, pero te manda, lo tienes que mandar al ayuntamiento para solicitar los permisos para la obra, ¿vale? Tú le vas con el proyecto y ellos te piden, en función de lo que vas a hacer, pues una licencia de obra mayor, de obra menor y tal, no sé qué. Bueno, pues ese proyecto de obra define cuáles son las cosas que se van a hacer dentro de la obra. Define, hay que tirar este tabique, hay que tal, esto, lo otro. Vale, pues si hay vicios dentro de ese proyecto y luego hay responsabilidades con terceros, pues la empresa que está ejecutando la obra simplemente está ejecutando el proyecto y el proyecto es una orden de la administración. ¿Vale? Esta es la parte que nos hila con contratos. Las administraciones públicas pueden trasladar su responsabilidad civil a los aseguradores. Y aquí entré dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa para sacaros de ahí que las demandas que se hagan contra la administración, es decir, ya vimos la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿verdad? Vimos unos aspectos de la jurisdicción contenciosa administrativa. Cuando demandamos a la administración, las compañías de seguros que tengan pólizas con la administración son codemandadas, ¿vale? Tenemos que demandarán tanto a las compañías como a la administración ante los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa. Eso es obligatorio. El principio indemnizatorio persigue la reparación integral de los daños ocasionados sin que ello suponga un enriquecimiento o lucro de la víctima, ¿vale? Eso significa que se le pone un límite al daño, que es esa extensión del daño, ¿vale? Tú no te puedes lucrar. Realmente lo que se está haciendo es indemnizar para paliar los gastos que has tenido, el dolor que has tenido y todo ese tipo de cuestiones. El enriquecimiento no implica que no se valoren cosas que no sean patrimoniales, es decir, los daños morales son indemnizables, los daños morales. Vale, eso que se ve en las películas de los daños morales y los daños no sé qué, todas esas cosas son indemnizables al final, ¿no? Existen otras cosas, que es el daño emergente, que es el perjuicio efectivamente sufrido o el detrimento patrimonial ocasionado, ¿vale? El que se ve, el que es tangible. Luego el lucro cesante, que ya os hice un avance antes, que es la pérdida de una ganancia legítima, ¿vale? Y aquí os puse, no son indemnizaciones las expectativas, aspiraciones futuras o mermas, ¿vale? De cosas que se esperan en un futuro. Eso sí que no es indemnizable. Y para el cálculo de la indemnización, se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización y de los intereses que procedan por la demora en el pago. ¿Vale? Y si la administración no paga,
aquí os puse pues como una factura para el tema de los supuestos. Pues si no paga, se le reclamará a la administración y ocasionará intereses de demora. ¿Vale? Si la administración no pagara al acreedor de la hacienda pública, esto os lo hilé con la ley general presupuestaria, esto es lo mismo para el tema de la factura electrónica, para el tema de toda la facturación, ¿vale? Hay que hilarlo, creo que en el temario del IAC también te sale, facturación electrónica. ¿Ves? Sí, 21. Sí, obligación de presentarla, efecto de la recepción de la factura. Vale, si la administración no pagara al acreedor de la hacienda pública, dentro de los 3 meses siguientes al día de la notificación resolucial o el reconocimiento de la obligación, habrá que abonar intereses. Vale, con lo cual la administración tiene para pagar 3 meses sus deudas. Los intereses serán sobre la cantidad debida desde que el acreedor, una vez transcurrido el plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación. ¿Qué pasa si yo tengo una factura con la administración y van 4 meses? ¿Vale? 4 meses. A mí me corresponde que me abonen intereses de demora. En principio no. Hasta que tú no reclames, no inicia el plazo de la demora. Esto es muy útil porque a lo mejor tú estás en la administración y te está costando pagar alguna cosilla que a veces tengo que confesar que algunos expedientes y algunas cosas se enquistan un poco. A ti te está costando y te llama el proveedor, por los intereses de demora. Y tú sabiendo esto, sabes que hasta que no haga un escrito y lo presente por registro, habiendo pasado los 3 meses, no hay expedientes, no hay intereses de demora. ¿Vale? Una vez pase eso, empiezan a contar intereses de demora y entonces sí que hay que abonarlo. Bueno. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga el interés público. ¿Vale? Esto al final suele ser siempre una compensación económica, pero bueno, no tiene por qué. Prescripción del derecho. Los interesados solo pueden solicitar el inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de una vez producido el acto, ¿vale? Que motive la indemnización. Ya dijimos que al igual tenemos un año de plazo y hay un año de prescripción. Una vez pasa ese año de plazo, prescribe el derecho. Es lo mismo. En el caso, esto ya lo vimos. La curación, determinación del alcance de la secuela, ¿vale? Y en las disposiciones de carácter general desde el BOE, ¿vale? En la anulación, desde la notificación de la anulación y en el caso de las leyes, desde el BOE, que es lo que aparece aquí. ¿Cómo se inicia? ¿Cuáles son las formas de inicio de este procedimiento de responsabilidad patrimonial? Tenemos que escribirlo o ponerlo en algún supuesto. Aquí está o a solicitud del interesado. Al final hay que entender que en defecto de la ley que regula el procedimiento concreto, hay que usar siempre procedimiento administrativo. ¿Vale? Clases que hay de inicio en el procedimiento, pues artículo 54 podrá ser de oficio a solicitud del interesado. La iniciación en procedimientos de oficio, ¿vale? En los procedimientos de responsabilidad matrimonial. Cuando la administración pública decida iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial, no será necesario que haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado. ¿Vale? Perdón. Será necesario que no haya prescrito el derecho. ¿Vale? Que puse el artículo tal cual y ahora me lié. ¿Vale? Este requisito es esencial para todo. Es decir, si ya ha pasado el año, no se puede hacer nada. ¿Vale?
El acuerdo de inicio del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndole un plazo de 10 días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente y propongan las pruebas pertinentes. Aquí no sé si lo puse. Ah, no, sí, justo. El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen. ¿Vale? Esto implica que aunque no consigas localizar a las personas lesionadas, tú tienes derecho a continuar con el procedimiento de oficio. ¿Vale? Y ya se pondrán en contacto contigo cuando se determine a lo mejor la cuantía económica que les corresponde, pero de oficio se puede empezar la responsabilidad patrimonial y tiene estas peculiaridades. Con lo que ojo que esto es importante para que salga en un test o para que salga en un supuesto. La parte del interesado, pues podrán iniciarlo, ¿vale? Mientras no haya prescrito el derecho a reclamar. Eso siempre. ¿Qué es? ¿Cuánto tiempo es el tiempo que hay para reclamar? El año. Las solicitudes de inicio del procedimiento de responsabilidad matrimonial, ¿vale? Cuando sea de carácter físico o psíquico, la curación de la secuela, ¿vale? Esto ya lo vimos. La solicitud que realicen los interesados deberá especificar lesiones producidas, la relación de causalidad entre estas y el funcionamiento del servicio público y la evaluación económica. 3 cosas. Y hay que aprendérselo así, tal cual. Lesión, relación de causalidad y evaluación económica. Si en el momento de la lesión no es posible evaluar económicamente, es lo único que medio se puede presentar después. Pero son las 3 condiciones necesarias para que se dé. Esto es lo crítico del tema. Lesión, causalidad, relación de causalidad y evaluación económica. Ir acompañado de cuantas alegaciones o documentos se estimen oportunos. Instrucción del procedimiento. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial será perceptivo solicitar informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la lesión, no pudiendo ceder de ¿cuántos días? Aquí si estuviese nuestro amigo Jefferson, le diría el plazo intraprocesal por defecto cuando no sepamos qué día. 10 días del plazo de su emisión. ¿Vale? Fátima, cuando estuvimos viendo lo del procedimiento administrativo, vimos que por defecto, para un montón de cosas, se usa un plazo de 10 días, que lo llamamos el plazo intraprocesal o plazo, porque para pedir un informe 10 días, para emitirlo 10 días, para cursar la notificación 10 días, ¿vale? Y siempre hábiles. Entonces ya cuando no sepamos muy bien, pues decimos, pues 10 días, ¿vale? Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros, ¿vale? Será perceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado. Esto es importante. Igual o superior a 50.000 euros, dictamen del Consejo de Estado. A lo mejor, bueno, para tipo T sí, y para supuesto, si cae algo de eso, fijo que si te ponen una valoración económica, es para que le digas que por arriba de 50.000 euros es dictamen del Consejo de Estado. Hice un esquema así. Simplemente para introducir reclamaciones por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que requiere el informe del Consejo del Poder Judicial, ¿vale? Porque ahora mismo solamente hemos visto de la Administración nuestra, pero no la de Justicia, ¿vale? Supuesto de corresponsabilidad o responsabilidad concurrente de varias administraciones, pues el informe de las administraciones implicadas, ¿vale? Reclamaciones por el funcionamiento de los servicios públicos, informe del servicio que ocasionó la lesión, con estos 10 días, ¿vale? Pero hay que ver que hay un informe del Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? Esto lo pongo, no va a entrar ni en supuestos ni en cosas así, pero en tipo T sí ha entrado si es un informe
de la unidad que provocó la lesión o, el consejo, o del Consejo General del Poder Judicial. En el ámbito de la AGE, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el ministro o por Consejo de Ministros en su puesto de responsabilidad del Estado legislador. ¿Vale? Es decir, cuando es una ley que se declara nula, por ejemplo, y a ti te ha lesionado la aplicación de esa ley, pues será el Consejo de Ministros, ¿vale? Pero si no, la persona responsable es el ministro. La responsabilidad patrimonial al servicio de las administraciones públicas. Para ser efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigirán directamente a la administración las indemnizaciones por daños y perjuicios causados por las autoridades y el personal a su servicio. No se puede denunciar a los funcionarios. No se le puede pedir indemnización a los funcionarios. Porque se da una cosa que se llama la vía de doble sentido o la acción de regreso, ¿vale? Aquí os puse, ¿significa que somos inimputables, que no se nos puede reclamar nada? Pues no. La administración correspondiente, cuando hubiera indemnizado a los lesionados, ahora venimos nosotros, exigirá de oficio en vía administrativa a sus autoridades y personal a su servicio la responsabilidad en el caso que hubiera incurrido en dolo, culpa o negligencia grave. Esto es lo que se llama la acción de regreso. Yo no permito que los ciudadanos denuncien a los empleados, porque a lo mejor, oye, tú eres un guardia civil de tráfico y te dedicas a multar a la gente, ¿vale? Si tú imagínate que cada persona te puede denunciar a ti de manera individual por lo que ha perdido de la multa o porque te coge tirria o lo que sea. A los funcionarios no se les puede pedir por esta vía de responsabilidad patrimonial, ¿vale? La responsabilidad patrimonial siempre se exige a la administración, aunque el funcionario te haya empujado por las escaleras, ¿vale? Tú lo exiges a la administración te lo reconocerá y te lo pagará y estudiará en ese procedimiento si hay un funcionario implicado. Si hay un funcionario implicado, hay dolo, culpa o negligencia grave, es decir, hubo intencionalidad en producir ese daño, o fue un caso fortuito, o fue una negligencia leve que pueda asumir la administración, ¿vale? Entonces, en base a eso, ¿habrá acción de regreso o no? La exigencia de responsabilidad, la exigencia de dicha responsabilidad y en su caso su cuantificación se ponderarán, entre otros criterios, por el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las administraciones públicas y su relación con el daño, con el resultado dañoso, ¿vale? Asimismo, la administración instruirá un procedimiento a las autoridades y demás personal a sus servicios por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo o culpa o negligencia grave. Quiere decir, si tú empujaste el andamio y no solamente te cargaste a una persona, sino también dañaste la fachada del edificio, te van a pedir que pagues tú también la fachada del edificio, ¿vale? La administración hará como mediadora entre el ciudadano que recibirá eso, lo indemnizará, pero luego cogerá tanto la responsabilidad, lo que se le está pidiendo al ciudadano, contra los daños que tiene la administración y te lo van a pedir todo a ti, ¿vale? La responsabilidad penal del personal al servicio de las administraciones públicas, esa persona que tira el andamio y se carga a una persona, así como la responsabilidad civil derivada del delito, se exigirá de acuerdo a lo previsto en la legislación correspondiente. Si es penalmente, penalmente, ¿vale? Derecho a ser indemnizados como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria, de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar, así cuando sí se establezcan los propios actos legislativos, ¿vale? Esto normalmente sale una ley y dice que a todas las personas afectadas por la aplicación de una norma previa o por cualquier cuestión implica una indemnización que podrá ser efectiva, pues eso es una ley válida que reconoce indemnización, ¿vale?
Aquí te habla sobre la del tema de la sentencia, que es lo que ya hemos visto un montón de veces. Para el tema de la responsabilidad sobre las leyes, cuando los daños de la ley deriven de una norma con rango de ley, debe ser declarada inconstitucional, sentencia firme. Cuando los daños deriven de una norma contraria de derecho a la Unión Europea, sentencia firme de la Unión Europea también. Vale, bueno, sentencia firme si es derecho de la Unión Europea, si es derecho nuestro de los tribunales españoles, ¿no? Y la otra parte, que es lo único así más importante, del tema de justicia. Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a indemnización con cargo al Estado. Aquí una esquemita de plazo y finiquitado. Plazo de prescripción, 1 año. Plazo de resolución, 6 meses en general, 30 días en el tema simplificado. El sentido del silencio lo tenemos definido ya, el artículo 121, creo. El sentido del silencio. ¿Tú lo tienes ahí a mano, la 39? Sofía. Más que nada para saber si no me voy olvidando de las cosas. Estoy mayor. Sí. Creo que el 21 es el sentido del silencio. Y luego recursos, pues el potestativo de reposición, recurso contencioso administrativo. ¿Por qué recurso potestativo de reposición y no recurso de alzada? Uy, aguanta David, a ver si Sofía se lo sabe. A ver, David, ¿y tú? Puede ser, algo puede ser. Eh, vamos a verlo, ahora en vivo. Vamos a verlo. Vamos a ver. Artículo 114 pone fin a la vía administrativa. Oh, ese sí, así me gusta. Vale. Vamos a ver qué nos dice. No me da tiempo del récord Guinness. Mira, el 114 nos dice que la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial pone fin a la vía administrativa. Aún así, aunque no lo ponga, vimos que el competente en el procedimiento administrativo era el ministro. Entonces, no hay recurso de alzada, ¿no? Que lo tenemos en el 114.2. Emanados de ministros, secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas. ¿Vale? Vale. Voy a parar esto para subir el vídeo con la parte de responsabilidad patrimonial.